a la deriva. Vamos a preguntarle cuál es el planteamiento que está haciendo el diputado federal Fernando Manzanilla en este contexto donde se pierde a veces el pilar fundamental de la casa, papá o mamá. ¿Cómo estamos? Buenos días. Adelante, por favor, diputado. Buenos días, Adrián. Gusto en saludarte a ti y gusto en saludar al auditorio. Y efectivamente, como tú dices, la pandemia, el COVID, los estragos del COVID, pues nos está generando toda una serie de efectos y de impactos. Y uno de ellos es justamente la ausencia a veces de los papás, en el caso de los niños que quedan huérfanos por COVID, o de otros dependientes económicos que también quedan huérfanos. No necesariamente a veces nada más son los niños, pueden ser también a veces los abuelitos, las abuelitas, en fin, distintas gentes del entorno familiar. Lo que sí ha estado sucediendo ahora, a partir de algunos análisis que se han hecho por el tema de los huérfanos, es que hay varios menores que ya han quedado en el desamparo debido a que los padres han fallecido y no hay casi datos al respecto. En algunos estudios, un sondeo que se hizo recientemente de los 32 estados del país, en al menos 16 estados, no se tiene un registro, un seguimiento de los menores que están en esta situación. Y en los otros, en el restante de los estados, si bien hay algún tipo de registro, no existe ningún tipo de plan o de programa. Pensemos en un programa alimentario o en un programa educativo para hablar para ayudar a este tipo de menores. También, un poco lo que decía al principio, no solo se trata de la afectación que tienen los menores, los que quedan huérfanos, pensemos, porque a veces muere la mamá, que era mamá soltera, o a veces mueren los dos papás, se quedan absolutamente huérfanos, sino que a veces hay otros dependientes económicos en casa que quedan también solos. A veces estamos hablando de adolescentes, estamos hablando en otros casos de viudas, de adultos mayores, de personas con algún tipo de discapacidad, en fin. Entonces, esta es una nueva realidad que estamos nosotros viviendo y que tenemos que estar muy conscientes de ella. Y no se trata de un número menor. Por ejemplo, la única entidad hasta ahora que ha presentado datos de los menores huérfanos por COVID la presentó en noviembre, fue la Ciudad de México, y reportaban ellos en aquel entonces cerca de 3,000 huérfanos para esa fecha. Sin embargo, hay algunas iniciativas ciudadanas, un grupo que se llama No Me Desamparen, un grupo que se llama México Ampárame, que han calculado en cerca de 45,000, solo el caso de los niños en la orfandad. Y insisto, no hay programas de coordinación entre el DIF nacional, los DIF en los estados, y tenemos una situación pues que pudiera ir creciendo, porque pues esto no va a minorarse, sino que va a hacerse cada día más complejo. Y justamente por esa razón, Adrián, hablaba yo hoy, esta semana en la Cámara de Diputados, de dos cosas. Primero, que pudiéramos hacer en coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados la integración y la actualización de un padrón nacional de dependientes de familiares fallecidos por COVID. Y en segundo lugar, que diseñáramos para ese padrón un programa de apoyo a los familiares de víctimas de COVID, para que podamos identificar pues qué tipo de apoyo se le pudieran dar, si tenemos, digamos, un registro, si podemos llegar a saber quiénes son, pues qué tipo de apoyo se le puede dar a estas niñas, a estos niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad que llegan a estar en esta situación, que por el número que debemos de tener a este momento, nuestros cálculos están en que estamos ya por encima de los 100,000, si no es que más, y una vez que termine esto, pues estará, digamos, en los 100, 200, 300,000, digamos, afectados. No se trata, Adrián, necesariamente de generar nuevos programas, pensemos por nuevos programas de asistencia, nuevos programas de apoyo, sino simplemente
los programas que ya existen, que ya tienen los gobiernos a nivel federal, a nivel estatal, incluso a lo mejor alguno a nivel municipal, simplemente canalizarlos con orden, teniendo claro un registro de quiénes son, dónde están y de cómo podemos ayudarlos justamente para que no queden en el desamparo. Y bueno, se trata un poco de eso, Adrián, de poner luz sobre un tema que afecta a todos o a mucha gente, digamos, en muchos lados, a todos los estados del país, a muchos rincones de la República, a mucha gente, digamos, desde luego en Puebla, y que podamos, pues, no dejarlos en el desamparo, sino que podamos, digamos, irlos atendiendo, irles dando algún tipo de seguimiento. Pues ojalá su propuesta, sus palabras hagan eco en sus compañeros legisladores y en verdad se vea la necesidad que está atravesando en nuestra población. Como bien usted lo menciona, la pandemia ha generado estragos, la pérdida de los seres queridos, pero sobre todo es más doloroso cuando muere papá, mamá y quedan los jovencitos o los niños a la deriva. Pues imagínate, digamos, qué es lo que va a pasar con esos niños, esas niñas, o a veces con los adultos mayores que quedan en esa situación. Y yo repito, no necesitamos hacer nada nuevo, simplemente necesitamos coordinarnos para tener un registro confiable, saber cuántos son, saber dónde están, diseñar un plan articulado con los programas de apoyo que ya existen, y así como lo hicimos pues hace mucho tiempo, tú recordarás, cuando se hizo, por ejemplo, el programa de los damnificados de los sismos, cuando sucedió aquella tragedia en la Ciudad de México, y hubo pues también, digamos, muchísimos jovencitos que quedaron en esa situación, o niños, o bebés en algunos casos. Bueno, pues nos tenemos que asegurar que esta generación de damnificados de la pandemia tenga presente que cuando lo necesitaron, ahí estuvimos como sociedad, y ahí estuvimos para ayudarlos y respaldarlos. Pues muy importante la propuesta, ojalá los gobiernos municipales, que son el primer eslabón entre el pueblo, entre la comunidad y los otros entes de gobierno como el Estado y la Federación, también hagan su trabajo y a la medida de sus posibilidades vayan encauzando algunos programas en beneficio de esta gente, diputado. Desde luego, Adrián, los gobiernos municipales pudieran ser el primer foco de contacto, pudieran ser los primeros porque son los que saben en un momento dado quiénes quedan en situaciones de este tipo y pudieran ser, digamos, articuladores de un programa de esta naturaleza. Incluso si no llegara a darse un programa de carácter nacional, pudieran ellos ser articuladores de programas a nivel regional o a nivel estatal. Así es. Le agradezco mucho la participación. ¿Cómo lo seguimos en sus redes sociales? Claro, Adrián, estamos en el Facebook en Fernando Manzanilla Prieto y estamos también en Twitter en @Fernando_Manzanilla. Le agradezco la participación como cada martes. Gracias y un saludo. Gracias a ti, Adrián. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted la participación del diputado federal Fernando Manzanilla con esta propuesta. Voltear a ver a los que están sufriendo no solamente la pandemia, están sufriendo la orfandad por haber perdido a sus seres queridos, pero además a quienes eran los proveedores del recurso de la alimentación, de la educación en esos hogares. Vamos a la pausa.